el perro que nunca abandonó la puerta de su dueño, y fue testigo de un milagro. La casa sencilla en el camino de tierra. Al final de un camino de tierra, había una pequeña casa con un porche de madera, flores secas en jarrones y un viejo banco debajo de la ventana. Allí vivía don Mateo, un hombre de 79 años, ex carpintero, viudo desde hacía casi una década y padre de 3 hijos a los que ya no les importaba. La casa, aunque modesta, guardaba recuerdos en cada rincón. El ruido de la sierra, el olor del pan de su mujer, los pasos de sus pequeños hijos sobre el suelo de madera. Pero con el tiempo, todo esto se convirtió en silencio. Los niños crecieron, se fueron y rara vez enviaban noticias. Lo que no se rompió fue su fiel cachorro Toby, un perro mestizo de pelaje amarillo y mirada dulce, que había estado con él desde que era un cachorro. Toby era más que un cachorro. Fue compañero, enfermero, guardián y confidente. Allá donde iba don Mateo, allí estaba Toby, ya fuera en el campo, en el porche o al pie de la cama. La gente del pueblo dijo: «Toby no es un perro, es un ángel con patas». Los domingos solitarios era él quien movía la cola y traía un poco de alegría. E incluso en los días lluviosos, allí estaba Toby, fiel acostado en la puerta, como esperando algo más grande que él mismo. El silencio de la espera. Don Mateo solía sentarse en el porche al caer la tarde, con una manta sobre los hombros y la mirada fija en el camino. Toby estaba sentado cerca, con el oído alerta, escuchando cualquier sonido. «Tal vez vengan hoy», dijo el anciano con esperanza en los ojos, pero el camino aún estaba vacío, cruzado solo por el viento y las hojas secas. Toby, incluso sin entender las palabras, parecía comprender el dolor. Cuando se puso el sol, don Mateo se levantó lentamente y Toby lo siguió sin preguntar. Las luces de la casa estaban encendidas, pero el corazón permanecía oscuro. Cada semana la esperanza se hacía más frágil, pero nunca dejó de existir. «Saudade es una criatura silenciosa que nos devora desde dentro», dijo, y Toby, con su fiel silencio, parecía llevar consigo algo de ese dolor. Recuerdos que no pasan dentro de la casa, marcos con fotografías antiguas cubrían las paredes. Uno con su esposa el día de su boda, otro con sus 3 hijos pequeños. Don Mateo limpiaba los marcos de los cuadros cada semana. Habló con las fotografías como si fueran personas vivas. «¿Te acuerdas de aquel viaje, María?». Corrieron al río riendo, y Toby, sentado a los pies del sofá, observaba todo con ojos serenos. A veces, el anciano tomaba los juguetes viejos de sus hijos y los colocaba sobre la mesa. «Y este carrito de aquí», Miguel no lo soltaba por nada. La vida parecía estar detenida, como si el tiempo en su interior tuviera miedo de continuar. Pero cada día, el corazón de don Mateo envejecía un poco más. La última visita. La última vez que los niños estuvieron juntos en la casa fue hace 7 años. Vinieron con prisa, solo para un fin de semana. Trajeron celulares, prisa y poca escucha. Don Mateo hizo pollo asado, pan de queso y dulce de leche, pero apenas se sentaron a la mesa. «Papá, deberías vender este lugar y venir a la ciudad», dijo uno. «No hay nada aquí, papá, solo maleza y mosquitos», se quejó otro. Don Mateo se limitó a sonreír como si entendiera más de lo que decía. Cuando se fueron, Toby se quedó en la puerta ladrando como diciendo: «No se van». Desde entonces, lo único que queda son promesas de una visita, ninguna cumplida. La enfermedad silenciosa. El invierno llegó trayendo dolor a don Mateo. Sus manos ya no estaban firmes y cuando se levantó le dolía el cuerpo. Aún así, insistió en cuidar el jardín y alimentar a Toby. Por la noche la tos le impedía dormir. Más peso. El apetito se ha ido. La fe, sin embargo, todavía resistía. Todas las noches rezaba: «Dios, solo dame un abrazo familiar más». Y cada noche, Toby se acostaba en la puerta. Espera. Los días más oscuros, las mañanas se hacían más frías y don Mateo ya no podía levantarse con facilidad. La tos era más intensa y la comida estaba casi insípida. Aún así, abrió la ventana para que Toby pudiera ver la carretera. El perro nunca abandonó la puerta,
como un fiel guardián. A veces aullaba suavemente, como si sintiera el dolor de su dueño. Don Mateo apenas podía hablar, pero acariciaba a Toby con las yemas de los dedos. «Eres el último que queda», susurró. La soledad ahora también era física, me dolía el cuerpo, y la fe, aunque cansada, todavía resistía. Toby siguió esperando. La capilla del pueblo. Un domingo, don Mateo le pidió a su vecino que lo llevara a la capilla. Estaba débil, pero quería sentarse en el banco de madera una vez más. Toby lo siguió caminando al lado de la silla de ruedas. Al llegar, todos notaron su rostro demacrado. Él no pidió nada. Él simplemente se quedó allí, en silencio, con lágrimas en los ojos. Toby se acostó junto al altar, como si también estuviera rezando. Los fieles observaron con entusiasmo. «Incluso cuando está en silencio, habla con Dios», dijo una señora. Al salir, don Mateo miró al cielo y pidió un deseo en silencio. «Señor, solo una oportunidad más para ver a mis hijos», la señal que vino con el viento. Aquella noche el viento soplaba fuerte en el pueblo. Las puertas se cerraron de golpe, los árboles se movieron, pero en casa de don Mateo, Toby aullaba diferente. Era un sonido que mezclaba dolor y urgencia. Don Mateo, aunque estaba cansado, sintió un escalofrío. Se arrastró hasta la puerta. En el cielo, una estrella fugaz cruzó la oscuridad. «¿Es este el señor quien responde?», murmuró. Toby ladró y corrió hacia el costado del camino. Algo estaba viniendo, algo estaba cambiando. Don Mateo respiró profundamente. Por primera vez en años, sintió que no estaba solo esa noche. El hijo menor. En la ciudad, Miguel, el hijo menor, tuvo un sueño. Su madre muerta apareció llorando y diciendo: «Tu padre te espera y no por mucho tiempo». Se despertó con el corazón acelerado. Intentó ignorarlo, pero algo le molestaba. Durante el desayuno, permaneció en silencio. Su esposa le preguntó: «¿Estás bien?», y él simplemente respondió: «Creo que necesito volver al pueblo». Habían pasado años desde la última vez que puse un pie allí, pero esa imagen lo perseguía. Se subió al coche y Toby, a kilómetros de distancia, empezó a ladrar sin parar. El encuentro en la puerta don Mateo estaba en la mecedora, débil pero despierto. Toby corrió hacia la puerta, ladrando emocionado. Era Miguel, con los ojos llenos de lágrimas. «¡Padre!», gritó corriendo hacia él. El anciano intentó levantarse, pero apenas pudo hacerlo. Miguel se arrodilló y lo abrazó fuertemente. «Perdóname, tardé demasiado». Don Mateo lloró. «Ya volviste, hijo. Eso es todo». Toby ladró y saltó, como si estuviera celebrando. En ese momento el tiempo se detuvo, y la primera promesa se cumplió. El abrazo de la esperanza. Miguel pasó la noche con su padre, tomándole la mano mientras dormía. Toby se quedó acostado, a los pies de la cama y no se movió durante horas. Por la mañana, don Mateo amaneció más emocionado. «¿Te quedas, hijo?», preguntó con un brillo en los ojos. Miguel asintió entre lágrimas. Preparó café, barrió el porche y limpió los retratos. Toby lo siguió como hizo con don Mateo. La casa parecía respirar de nuevo. El silencio fue roto por una risa tímida. Miguel llamó a sus hermanos. «Tienes que venir. El tiempo se acaba». La llegada de los hermanos. 2 días después, un coche se detuvo frente a la casa de don Mateo. Eran Enrique y Carmen, los otros niños, cabizbajos y emocionados. Miguel los estaba esperando en la puerta. Toby, el abrazo de la esperanza. Miguel pasó la noche con su padre, tomándole la mano mientras dormía. Toby se quedó acostado a los pies de la cama y no se movió durante horas. Por la mañana, don Mateo amaneció más emocionado. «¿Te quedas, hijo?», preguntó con un brillo en los ojos. Miguel asintió entre lágrimas. Preparó café, barrió el porche y limpió los retratos. Toby lo siguió como lo hizo con don Mateo. La casa parecía respirar de nuevo. El silencio fue roto por una risa tímida. Miguel llamó a sus hermanos. «Tienes que venir. El tiempo se acaba». La llegada de los hermanos.
2 días después, un coche se detuvo frente a la casa de don Mateo. Eran Enrique y Carmen, los otros niños cabizbajos y emocionados. Miguel los estaba esperando en la puerta. Toby ladró fuerte al reconocer a sus hermanos. Don Mateo, aunque frágil, intentó levantarse de la silla. «Mis hijos, están todos aquí», murmuró. Enrique corrió y lo abrazó fuertemente. Carmen tomó la mano de su padre y las lágrimas corrieron por su rostro. «Padre, perdónanos, perdimos la noción del tiempo». Don Mateo sonrió como quien acaba de conquistar la vida. Toby se sentó en medio de la reunión. Fue el comienzo del milagro, un almuerzo inolvidable. Carmen decidió cocinar el plato favorito de su padre, sopa de pollo con perejil. La casa se llenó de un aroma que no se había sentido desde hacía mucho tiempo. Don Mateo, conmovido, sostuvo la servilleta como si tuviera en sus manos un tesoro. Enrique cortó leña. Miguel limpió el jardín. Fue como si el tiempo hubiera retrocedido. Todos se sentaron a la mesa, con Toby acostado en el medio. Comieron riendo, recordando sus travesuras infantiles. «¿Cuántos años han pasado desde que nos sentamos así?», Carmen preguntó. «Muchos, pero hoy estamos juntos», respondió el padre. Y las lágrimas se mezclaron con sonrisas. La tarde de conversaciones después del almuerzo se sentaron en el porche. Don Mateo contó historias de su juventud, de la época en que conoció a María, su difunta esposa. Los niños escucharon atentamente, como si esos recuerdos fueran demasiado preciosos para olvidarlos. Miguel trajo un disco viejo. Carmen lloró al ver una foto de ella cuando era niña en brazos de su padre. Toby descansó tranquilamente junto a don Mateo. El sol comenzó a ponerse, tiñendo el cielo de color naranja. Fue una tarde sencilla, pero con el peso de un milagro. Don Mateo tomó las manos de sus hijos. Lo que más deseaba está sucediendo ahora. El perdón silencioso. Enrique, el mayor, se sentó junto a su padre. «Fui demasiado duro contigo, lo siento». Don Mateo se limitó a sonreír tocándose el hombro. Carmen tomó las manos de su padre y lloró. «Pensé que tenía tiempo, pero casi me pierdo lo más importante». Miguel, conmovido, los abrazó a ambos. «Ya estamos aquí, y eso es suficiente». Toby movió la cola como si aprobara ese momento. El silencio que siguió estaba lleno de paz. La familia, una vez distante, se reunió en un vínculo invisible de amor. Fue el comienzo de una nueva historia, y el milagro continuó. Las noches más cortas. Aquella noche, don Mateo durmió tranquilo por primera vez en años. Los niños se turnaban para cuidarlo. Vi, el fiel guardián, estaba allí y empezó con un ladrido. Palabras de agradecimiento. Por la tarde, sentados a la mesa, don Mateo pidió la palabra. «No sé cuánto tiempo me queda, pero ya he recibido mi mayor regalo». Los niños guardaron silencio y escucharon atentamente. «Has vuelto. La casa ha vuelto a la vida y Toby, nunca me abandonó». Todos rieron y lloraron al mismo tiempo. Tiempo. Carmen abrazó tiernamente a su padre. Miguel tomó sus manos. Enrique se acarició el cabello, blanco. Toby ladró suavemente, como si también le estuviera agradeciendo. La fe estaba presente en cada gesto. La pequeña misa en el pórtico. La semana siguiente, el cura del pueblo fue invitado a celebrar una pequeña misa. Los vecinos vinieron. Toby yacía en el centro del balcón. El sacerdote habló sobre el perdón, el amor y los nuevos comienzos. Don Mateo lloró en silencio. Los niños tomaron la comunión a su lado. Era como si el cielo estuviera más cerca. Las palabras del sacerdote conmovieron a todos. Dios nunca llega tarde, simplemente actúa a su debido tiempo. Todos dijeron amén. Toby movió la cola, y el milagro se cumplió. Un nuevo día, don Mateo amaneció con brillo en los ojos. Pidió ir al camino con la ayuda de sus hijos. Quería ver el camino que había estado esperando durante tanto tiempo. Con Toby a su lado, contempló el paisaje. ¿Cuántas veces he mirado este camino? Y ahora, mis hijos han pasado por él. Miguel colocó una silla debajo del árbol. Carmen tomó una foto. Enrique abrazó afectuosamente a su padre, y allí, en ese momento, don Mateo parecía completo.
La espera había valido la pena, y Toby seguía allí, firme como siempre. El último cuento aquella noche. Alrededor de la chimenea, don Mateo contó su último cuento. Habló de su infancia, de un perro que tenía de niño que también se llamaba Toby. Todos quedaron conmovidos por la coincidencia. Tal vez regresó para recordarme que el amor nunca muere, dijo. Carmen contuvo las lágrimas. Enrique le envió. Estrechó la mano. Miguel grabó cada palabra con el corazón. Toby se acostó cerca, mirando fijamente al anciano. La familia entendió que ese momento era un regalo, y el silencio que vino después fue de paz, ya no de añoranza. La carta que nunca fue enviada. En su habitación, Miguel encontró una carta escrita por su padre años atrás. Estaba dirigido a los niños, pero nunca fue enviado. La letra era temblorosa, pero llena de amor. Si alguna vez lees esto, debes saber que te amé todos los días. Enrique leyó en voz alta, con la voz quebrada. Carmen lloró en silencio. La culpa pesaba mucho, pero el perdón estaba allí, vivo, mirándolos a los ojos. Don Mateo acaba de decir, todo está bien ahora. Toby permaneció de pie junto al sillón, inmóvil, como si comprendiera el valor de esas palabras. La visita de los nietos. Los nietos llegaron el fin de semana siguiente. La casa se convirtió en una fiesta. Risas, voces, pasos corriendo en el patio. Don Mateo recibió dibujos, besos y abrazos. Toby corrió con los niños, rejuvenecido. Carmen preparó un almuerzo enorme. Miguel contaba cuentos a los pequeños. Enrique enseñó a pescar en el arroyo. Era la vida renovándose. Y el corazón de don Mateo, antes cansado, ahora latía fuertemente por la emoción. Eso era lo que faltaba, dijo. Toby movió su cola alegremente entre sus nuevos amigos. Las flores de María Carmen decidió cuidar el jardín de su madre. Las flores estaban secas, pero con amor y fe comenzaron a florecer nuevamente. Don Mateo observaba desde el balcón, conmovido. A ella le gustaría ver eso, murmuró. Enrique colocó una cruz de madera junto a las flores. Miguel escribió, aquí florece el amor que nunca murió. Toby yacía allí junto a ella, como si velara por el recuerdo de María. Las flores se convirtieron en un símbolo de la nueva etapa, del renacimiento, del milagro completo que se extendió por toda la casa. El regalo de don Mateo. En la mañana de su cumpleaños, don Mateo fue despertado con un sencillo pastel y una vela. Todos cantaron feliz cumpleaños con emoción. Toby siguió ladrando. El anciano sonrió como un niño. Miguel entregó un marco, con una foto de toda la familia junta. Carmen le regaló una manta bordada a mano. Enrique escribió una carta de perdón y agradecimiento. El mayor regalo es este. Tú aquí. Don Mateo lloró. Esperé, y Dios escuchó. Fue un cumpleaños que sabía a eternidad. Y Toby estaba allí en su regazo, como parte de la celebración. El último consejo. Una tarde soleada, don Mateo llamó a sus hijos al balcón. Sentado en su mecedora, comenzó a hablar lentamente. Vive con menos prisa y más presencia. Todos lo escucharon con respeto. No dejes para más tarde lo que puedas decir hoy. Carmen le tomó la mano. Miguel asintió con lágrimas en los ojos. Enrique no dijo nada, pero entendió todo. Y recuerda siempre, Toby me enseñó más sobre el amor que la mayoría de la gente. Los niños sonrieron. Toby movió la cola. Fue el testamento de un corazón que finalmente estaba en reposo. La última noche juntos, el cielo estaba estrellado. La familia estaba sentada alrededor de un fuego en el patio trasero. Don Mateo les pidió que cantaran las canciones antiguas. Enrique tocaba la guitarra. Miguel estaba asando maíz en la parrilla. Carmen les contaba historias a sus nietos. Toby iba de vuelta en vuelta. Fue una noche perfecta. Don Mateo miró al cielo como despidiéndose sin palabras. La paz era tan grande que nadie quería dormir. Esa noche todos durmieron juntos en la sala, abrazados por el amor. Y Toby durmió a los pies de su viejo amigo, como siempre lo hacía. El silencio de Mindo se... Toby a la mañana siguiente. Toby estaba diferente. No corrió, no ladró. Se acostó junto a don Mateo con aspecto sereno.
Miguel fue el primero en notarlo. Creo que él sabe. Toby simplemente miró a su padre sin moverse. Don Mateo se acarició la cabeza. Está bien, amigo mío. Los niños entendieron lo que pasaría. Fue como si Toby hubiera cumplido su misión y ahora solo quería quedarme allí, fiel hasta el final. El silencio de esa mañana era sagrado. Era el silencio de la lealtad. La despedida aquella tarde, don Mateo durmió y no despertó. Se fue en paz, rodeado de amor. Toby permaneció tendido a los pies de la cama, inmóvil. Carmen lloró abrazando a Enrique. Miguel cerró los ojos de su padre con un beso en la frente. Gracias por todo. Vinieron los vecinos, la casa se llenó de oraciones. El sacerdote regresó para la última bendición. Era un hombre justo, un padre amoroso. Don Mateo ya no está, pero dejó el amor, sembrado por todas partes. Y Toby todavía estaba allí, firme, silencioso, leal. El día siguiente. Al día siguiente, Toby no comió. No funcionó. Se sentó en la puerta esperando. Los niños se dieron cuenta de que estaba de luto. Enrique le puso encima la manta de su padre. Carmen trajo agua fresca. Michael se sentó a su lado durante horas. No tienes que irte, Toby. Puedes quedarte con nosotros. Pero el cachorro parecía saberlo. Estaba esperando algo. O alguien. Por la noche, se acostó sobre la alfombra de la habitación de don Mateo. Cerró los ojos y durmió profundamente. El último ladrido. A la mañana siguiente, Toby tampoco se despertó. Se fue en silencio, en el mismo lugar donde siempre esperaba. Carmen lloró como nunca antes. Enrique y Miguel lo enterraron en el jardín, junto a las flores de María. Colocaron una placa con su nombre. Toby, fiel hasta el final. Los nietos encendieron una vela. Todos dijeron una oración, y en ese momento comprendieron el tamaño de ese amor. Toby no era solo un cachorro, era un ángel enviado para proteger a don Mateo, y lo cumplió hasta el último día. El corazón de la casa quedó en silencio durante unos días, pero pronto, el sonido de los niños, las conversaciones y la vida volvieron. La presencia de don Mateo y Toby se sentía en cada rincón. Carmen mantuvo el jardín florido. Miguel se encargaba del huerto. Enrique les leía cuentos a sus nietos en el porche. El recuerdo de ambos vivía en todo. El amor nunca muere, solo cambia, de forma, dijo Carmen. Y todos sintieron que esto era verdad. La casa ahora estaba llena de recuerdos y llena de vida. El legado de don Mateo. La familia decidió convertir la casa en un lugar de reunión. Los domingos todo el mundo se reunía allí. Celebraron la vida, cocinaron juntos, rezaron. Fotografías de don Mateo y Toby adornaban las paredes. Su historia comenzó a ser contada a todo el mundo. Esta casa está hecha de fe, perdón y amor, dijo. Los niños crecieron escuchando hablar del abuelo y del cachorro milagroso. Miguel les escribió cartas contándoles todo lo que habían aprendido. Enrique Hermén bordó mensajes de esperanza. El legado estaba vivo y tocó muchos corazones. La historia que conmovió al pueblo. La historia de don Mateo y Toby se extendió por todo el pueblo. El sacerdote lo contó en la misa. Las escuelas trabajaron en la lealtad. Los niños plantaron flores en honor al anciano y su perro. Nos enseñó a esperar con amor, dijo una señora. Y el cachorro nos mostró lo que es la fidelidad. La casa se convirtió en un punto de visita. Muchos fueron a orar junto a la tumba de Toby y allí sintieron paz, porque aquella historia, aunque sencilla, era sagrada. La fe que permanece. Los años han pasado, pero la fe ha permanecido. Carmen se hizo cargo de la capilla. Enrique se hizo cargo del oficio de carpintería de su padre. Miguel escribió crónicas sobre el amor. Los nietos crecieron con valores profundos y todos sabían que había algo divino en esa historia. La fe de don Mateo y la lealtad de Toby inspiraron a las nuevas generaciones. Los domingos todavía estaban llenos y en cada oración se recordaba a don Mateo,
porque su fe tocó a todos los que lo conocieron y la semilla del milagro germinó cada vez que alguien contó su historia. El amor nunca se va. Hoy, cuando el sol da en el porche de aquella casa, parece que don Mateo está allí. Y cuando el viento sopla a través de las flores, es como si Toby todavía estuviera cerca. La familia permanece unida, fuerte, amorosa. El dolor se convirtió en anhelo y el anhelo se convirtió en fuerza. El amor nunca se va, dice Carmen cada vez que llega a la puerta. La historia de don Mateo y Toby no ha terminado. Ella vive en cada gesto de cariño, en cada reencuentro, porque los milagros ocurren y a veces tienen 4 patas y un corazón fiel hasta el final. Lección de la historia. El amor verdadero es una presencia constante, incluso en el silencio y el dolor. La historia de don Mateo y Toby nos enseña que el liderazgo, el perdón y la esperanza tienen el poder de sanar profundamente y reunir lo que parecía perdido. A veces, el milagro que esperamos llega a través de la sencillez de un gesto, de un reencuentro inesperado o de la lealtad silenciosa de quien nunca nos abandona. Comparte esta historia con tus amigos. Puede que conmueva muchos corazones.